estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis formular. Antes de nada, y como me imagino que sería una pregunta que ibais a hacer, ya me adelanto yo al acontecimiento, es decir que en el caso de Rodríguez estamos todavía pendientes de cosas con el propio jugador y con el Sporting, pendiente de cuestiones que en el momento que se decida algo sobre el particular se os comunicará. O sea que es una cuestión que calculamos que entre mañana y pasado debe quedar resuelta, si es que no lo queda en esta misma noche. Pero bueno, inicialmente calculamos que mañana puede ser un día clave en esa negociación. Volvemos a insistir, no, en este tema hay una serie de cuestiones que lo único que podemos decir es que hay que esperar para tomar una decisión y en el momento que se produzca esa noticia será comunicada. Antes conviene no especular absolutamente con nada, ¿no? Mañana te lo contesto. Ya digo, no especulemos, o sea que queda todo en este momento abierto a cualquier tipo de acuerdo que se pueda producir, porque hay varias cuestiones, no es una sola. No, esta mañana se le ha realizado unas pruebas nuevas y posiblemente mañana también a lo mejor se le puedan realizar. Pero vuelvo a insistir que no es solamente una cuestión de ese tipo. Pero bueno, ya se acabó. Ya hablé más de lo debido. O sea, ya contesté sobre la base de lo que puedo contestar en este momento. Siguen las pruebas y mañana se tomará una decisión sobre las cuestiones que afectan, no solamente desde un punto de vista, ya digo, desde ese punto de vista, sino también de otro tipo de acuerdos que puedan estar todavía sin cerrar con el Sporting, de detalles que se hayan podido producir. Preguntas. Mañana salía también, salía en Italia García Pitas de Abel Aguilar. ¿Puedes avanzar algo o prefieres no avanzar nada hasta que lo tengas hablado? No, eso es una posibilidad, efectivamente es una posibilidad que está ahí y que hemos hablado sobre ello, igual que hemos hablado también con otros clubes, ¿no? Sobre otros jugadores, ¿no? O sea que puede ser, sí, puede ser, pero no es una cuestión que, digamos, esté cerrada, porque sí que depende de una serie de condicionantes importantes desde Udinese, Hércules, Deportivo, jugador, representantes, o sea, hay para dar y tomar. Se dijo hoy que el tema de Udinese lo ha solucionado personalmente, que el acuerdo entre Hércules y Deportivo existe, digamos que faltaría el ok de los administradores concursales y el jugador. Hay bastantes más complicaciones que todo eso, ¿no? O sea, el Deportivo ha participado muy directamente en todas esas cuestiones de forma especial, porque había una cierta situación delicada entre el Hércules y Udinese, y el Deportivo ha intentado, mediar para que se pudiesen resolver algunos de los temas, ¿no? Pero vuelvo a insistir que igual que hay estas conversaciones con Abel Aguilar y por lo tanto también en este caso con el Hércules y Udinese, claro, que tiene que dar la autorización, salvo que el Hércules acceda a hacer frente a una deuda importante a través de la cesión que pudiese producirse, y por lo tanto eso va a ser más lento aparentemente, ¿no? El jugador teóricamente llega mañana, no sé si podremos esperar o no, porque ya son muchos los días entre unos y otros, ¿no? Entonces calculo que bien en un sentido, bien en otro, se puede producir una decisión en horas o en muy poquitos días. El acuerdo, una de las partes,
Sí, hay que negociar con los representantes, sí. Este no es del Plátano, de la Operación Plátano, pues, o es también de esa... Digo porque has pegado un pelotazo con ese nombre, Operación Plátano, en toda España se ha hablado del plátano, te he escuchado en radios de noche, en los periódicos. ¿Este corresponde a esa operación que tienes en mente o...? No, claro. Hoy estamos, de momento está en marcha, pusimos en marcha la última vez, ¿no? Y sigue en marcha la Operación Plátano. Yo calculo que finalizaremos el lunes o el martes de la semana que viene. Yo creo que finalizaremos el lunes. Y hasta ese momento, pues claro, estamos activando la operación lo más rápidamente posible y que sea el racimo que sea lo más grande. Sí, se puede barajar, pero no, en este momento no se habla en realidad de ningún jugador. Se habló en algún momento de Juan Carlos y tal, pero parece que no van por ahí los tiros del Hércules, ¿no? En ese sentido no hay ida y vuelta, vamos a decir así, ¿no? En este caso, o no lo habría si se llega a algún acuerdo con el tema de Abel Aguilar, que no hay que darlo tampoco, ni mucho menos por una cuestión definitiva, ni, vuelvo a insistir, ni única, ¿no? Y nosotros tenemos que resolver, y si no se resuelve de una forma, pues tenemos que resolver quizá de otra, ¿no? Lo que no podemos es estar dudando y que al final ni chicha ni limoná. Dentro de esta operación Plátano que puede finalizar, como dice usted, entre lunes o martes, ¿podría ser cabida la llegada de un delantero, de ese ansiado hombre que... Yo creo que el delantero vamos a tener que esperar más allá de los Plátanos, ¿no? O sea, es decir, me imagino que va a ser más allá, porque pienso que el cierre no va a coincidir con esa posible llegada de un delantero, ¿no? Calculo que se va a retrasar un poco más. Presidente, en caso de que llegue Abel Aguilar, pues, ¿necesitáis algún medio centro? Inicialmente no, pero bueno, no quiere decir que a lo mejor llegado el momento el entrenador dice o piensa o alguno de los jugadores también lo solicitan y se estudia y se llega a algún tipo de acuerdo, pero inicialmente no genera ninguna salida, ¿no? Y sobre los canteranos, ¿qué me puede decir Rochela? Estamos trabajando, pero no es fácil tampoco el hecho de que hoy en día se habla mucho de la crisis del fútbol y en concreto de la crisis económica de los clubs y de forma, pues muchas veces, y sobre todo en la ciudad, alguno pues de la del deportivo, ¿no? Pero la realidad es que está pasando el fútbol por unos momentos muy complicados, ¿no? Se están barajando cifras en segunda división que oscilan entre los 60, 70, 80.000 euros y los fichajes ya de alto nivel o mediano nivel alto, 150, 170.000 euros, y para que exista algo que supere los 200.000 euros tiene que ser algo también muy especial y incluso muy determinado, ¿no? Eso hace, por lo tanto, que se recorten las posibilidades que muchas veces los clubs tienen en poder hacerse cargo de jugadores canteranos que después se quejan muchas veces por lo que perciben, pero que después, llegado un momento, la verdad, nos damos cuenta que son cantidades que en segunda división, por ejemplo, buenos clubs no las pagan, ¿no? O sea que esa situación también genera unas ciertas dificultades para la salida, ¿no? O sea, si los regalas, claro que los quiere todo el mundo, pero bueno, sino simplemente el hecho de decir, bueno, pues que se cubra la ficha y que el Deportivo no tenga que hacer frente a otras cosas, pues lo dificulta bastante, y algunos tampoco están mucho por la labor. Esperemos que se den cuenta que es bueno para ellos y que es bueno para el Deportivo, pero sobre todo para la formación del jugador, que un jugador de 20, 22, 21, 23 años tiene que jugar. O sea, es una cuestión que está por encima de todo, ¿no?
Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. En el caso concreto de Rochela parece que en unos días se podría resolver a lo mejor la situación, pero no es nada definitivo. En ese sentido, para que salga, estamos intentando convencerlo de que es lo bueno para él y para el Deportivo, que juegue 30 o 35 o si puede ser 40 o 45 partidos en segunda división, pues fenomenal, ¿no? Si puede ser en primera también, pero claro, hay que tener las posibilidades primero de que te fiche y después de jugar, porque de nada vale que se quede aquí o que vaya para otro lado si después resulta que juegas muy poco o no juegas nada, ¿no? O sea, lo que tratamos es que, de la medida de lo posible, que los jugadores que salgan de aquí tengan las posibilidades de ir a un equipo para demostrar que son buenos y que puedan volver. Pues el caso de Alex Bergantiños yo creo que es clarísimo y que debía servir de ejemplo para todos los demás. Ha tenido que salir muchos años, o sea, varios años precisamente, para demostrar que estaba en ese nivel. No, Juan Carlos también estamos intentando, y me imagino que sus agentes exactamente igual, que pueda incorporarse, ¿no? Pero o sea, no hay en este momento ningún dato que nos haga sospechar que va a ser una cuestión inmediata. Esperamos que también es cierto que estuvo muy parado todo el mundo del fútbol, que ahora se está moviendo un poquito más, ¿no? Pero ya digo, las dificultades de la gente y que después muchas veces la ilusión de los jugadores a veces no les permite ver la realidad de dónde pueden estar y a qué precio, ¿no? Hubo algún momento en que se manifestó ese interés, pero últimamente me parece que declinó. Presidente, cuando hablaba de Sone, el principal o el primer obstáculo para que salga es la renovación. Bueno, la renovación es que si no quedaría libre, ¿no? Es decir, no tendría sentido. La renovación, por un lado, tiene que producirse, se le ha ofrecido y estamos pendientes de que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Esto es como los plátanos, ¿no? Dos mejor que uno, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestiones de esperar y de ver las posibilidades tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo que representa para el club el poder fichar dos jugadores, tener en cuenta todo el tema de nacionalidades, etcétera, ¿no? Ahí es donde vamos a tener a lo mejor alguna limitación, ¿no? Sí. Hombre, es una posición que en este momento, sobre todo si sale Rochela, pues la tenemos un poco coja, ¿no? Pero bueno, hay que avanzar y hay que esperar un poco a los acontecimientos, ¿no? Antes hablaba que el racismo se acabará sobre el lunes. ¿Cuántos plátanos más esperamos? Sí, vamos a ver. La cuestión está clara. Vamos a ver. Si yo ahora te preguntase, por ejemplo, santo y seña, ¿no? O sea, porque si en una situación de ese tipo, en épocas de guerra, ¿no? Al vigía le dice, operación, plátano, santo y seña. Si no le contestas, te mata. O sea, eso tenías que tenerlo tú calculado más o menos. Pero bueno, y sin que salga de aquí, pero que no salga, ¿eh? Santo y seña, Nécora. Tú has hablado en la primera rueda de prensa que habías marcado un tope, no salarial, pero un tope para los jugadores, para los que creo que era algo que recomendaba la FIFA, ¿no? O algo así, ¿entendí? La inversión fuerte la vas a hacer en el delantero, por eso estáis esperando. ¿O es que la falta de millones te hace esperar? No, estamos haciendo esfuerzos grandes en los jugadores que están viniendo, estamos haciendo esfuerzos importantes y la prueba es que son
jugadores que son de contrastado nivel internacional, la mayor parte de ellos, ¿no? Algunos lo demostrarán aquí, me imagino, otros ya lo han demostrado y lo seguirán demostrando. Buena lógica, los que seguís quizá ya los entrenamientos habréis observado que los que se han incorporado no se han incorporado para hacer bulto, sino que se han incorporado porque efectivamente tienen un nivel de calidad que no es fácil de encontrar en otros jugadores, ¿no? Y eso hay que pagarlo. O sea, no estamos yendo a jugadores de un nivel económico reducido. Tampoco podemos competir, lo sabéis de sobra, con las cifras que en otras épocas se han marcado y se han barajado, ¿no? Pero sí que para todos es clave que cuanto más arriba, cuantos más goles, el gol se paga, ¿no? Se tiene que pagar. Otra cosa es que podamos pagarlo y hasta dónde podemos pagarlo, ¿no? Que esa es la realidad y sobre todo cuando no puedes entrar en pensamientos de grandes esfuerzos, por ejemplo, de traspasos, ¿no? Hoy los jugadores buenos de verdad o los tienes tú o nadie te los va a ceder, salvo que sea un jugador muy joven o algo por el estilo, pero si no, todo barajas un traspaso que cuando empiezas a hablar de delanteros, pues son muy altos los niveles donde se mueven los traspasos de jugadores que pueden ser interesantes, que pueden ser verdaderamente importantes a la hora de marcar goles y de que sean significativos, no uno más o menos como a lo mejor lo que puedes tener, sino marcar un poquito la diferencia en ese sentido, por lo menos de goleadores, ¿no? A lo mejor en otras cuestiones son distintos, ¿no? Ahí es donde efectivamente se va a tratar de hacer un mayor esfuerzo, pero un mayor esfuerzo hasta donde se pueda hacer, no hay para más, no se puede pensar absolutamente nada más en ese sentido. Estamos tratando precisamente de aprovechar que grandes jugadores que en otros momentos sería imposible poder contar con ellos porque o los clubs te los traspasarían o los clubs te pedirían pues importantísimas cantidades por la cesión, y entonces en esa situación es donde se puede producir las variaciones, pero hoy es muy difícil fichar un delantero, primero que no los hay goleadores de verdad, y si hay alguno que apunta bien, pues claro, los equipos propietarios empiezan a hablar generalmente de los 16, 18, 20 millones de euros, y es evidente que en esos niveles el Deportivo no puede estar, pero ni en esos niveles ni bastante menos, ¿no? O sea, esa es la realidad que nos encontramos y que vamos a pelear porque entre todos hagamos, eso sí, un equipo muy fuerte, muy compacto, un equipo donde podamos llegar hasta donde efectivamente sea factible. Presidente, hasta ahora llevamos ritmo de cesiones, de jugadores que vienen cedidos, ahora escuchándole, ha mencionado varias veces la palabra traspaso. ¿Se va a intentar con el delantero? Es imposible, ¿no? Es imposible. El Deportivo no puede competir en un traspaso de un buen jugador, ¿no? Si fuera un crío, un chaval joven que en un momento determinado alguien te lo puede ofrecer y que da muy buen resultado, porque es un jugador de super calidad o algo así, ahí es donde puedes encontrar alguna solución pequeña y a largo plazo o algo así, pero si no son cantidades las que se están moviendo, y por eso precisamente no es que no lo haga el Deportivo, es que no lo hace prácticamente nadie, ¿no? Y el que lo hace muchas veces es pensando que con este jugador voy a revenderlo y a partir de ahí voy a ganar este dinero, pero claro, eso no deja de ser también un riesgo que en cualquier momento se trastoca por una lesión o por cualquier cosa. Por eso hay que medirlo en los momentos que efectivamente pasa el fútbol, ¿no? Hoy está muy sonoro, como varios que aparece un medio de comunicación que discutió cualquier problema con culpa de Hacienda. ¿Podrías tú decirnos algo? No, hombre, problemas con Hacienda tiene todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo me refiero, bueno, ya no digamos otras entidades de otro tipo que no es el fútbol, ¿no? Pero el fútbol las tiene reconocidas ahí, efectivamente, que tiene unas deudas importantes con Hacienda que se está precisamente tratando de, entre todos, resolver de una vez por todas a través de la Liga, a través del Consejo Superior de Deportes, a través de la Hacienda Pública y a través del acuerdo con los clubs, ¿no? O
O sea que, por lo tanto, eso está ahí y decir lo contrario sería mentir, pero eso es lo que ha, en buena lógica, motivado y generado en altísimo tanto por ciento los concursos de acreedores que ha habido hasta este momento, ¿no? O sea, que eso es evidente y nadie, no solamente nadie lo niega, sino que lo dice públicamente, ¿no? Siempre. Pero por eso estamos todos intentando llegar a los acuerdos definitivos, porque todo el mundo lo que quiere es pagar, como decía el ministro, hasta el último céntimo, pero lo que tienes es que tener facilidades para poder pagar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que va a haber movimiento, noticias, porque el tiempo no, pero a pesar de todo, yo diría que va a haber varias noticias antes del fin del plazo, del fin del plazo de lunes que hablábamos, ¿no? Lunes, martes, cerramos.